Quiero agradecer mucho a la Universidad Católica por esta cordial invitación para conmemorar estos 4 años de Julian Assange, que se mantiene, como ustedes saben, detenido arbitrariamente. En ese marco, como CIESPAL, hemos tenido la suerte de poder contar con la presencia de Ignacio Ramoneda, que pronto ustedes van a escuchar. Quiero también aprovechar para enviarles un afectuoso saludo de parte del compañero director Francisco Sierra Caballero, el director de CIESPAL, que por motivos de agenda con este tema de eventos que estamos teniendo en CIESPAL no pudo venir la tarde de hoy. Antes de dar paso a Ignacio, quisiera darles algunas reflexiones que tenemos nosotros como CIESPAL sobre los Panama Papers. Creo que es importante como ecuatorianos y como latinoamericanos, porque en CIESPAL nosotros estamos pensando no solo el Ecuador, sino también la región, un tema tan delicado como el que ha sacado a la luz los Panama Papers. Uno de los principales resultados obtenidos por la publicación de los Panama Papers fue el de darnos a conocer el modo en que las corporaciones y los ricos del mundo, deportistas, artistas, empresarios, políticos, han naturalizado la evasión de sus obligaciones fiscales para hacerse más ricos y poder multiplicar su capital sin ningún control estatal. Esta publicación, llevada a cabo por el consorcio de los mayores medios de comunicación en el mundo occidental, ha creado un gran revuelo, puesto que documenta lo que ya todos sabíamos o sospechábamos, y es que el 1% de la población mundial o el 1% de la gente más rica de cada país deposita su dinero en estos paraísos fiscales con el fin de esconderlo y o evitar pagar impuestos en su propio país. Si a esto agregamos que en una realidad como la nuestra en Ecuador, en donde el 2% de la población concentra el 90% de la riqueza del país, ya podemos tener una idea de la magnitud o del enorme contingente de recursos que se escapan o se fugan, afectando considerablemente toda posible proyección de desarrollo como país. Lo que han revelado los Panama Papers no es entonces una gran novedad, puesto que ya todos sabemos o hemos escuchado que con el neoliberalismo implantado por el mundo bajo el paraguas de la globalización, la gran mayoría de la población sabe que los súper ricos tienen su dinero a salvo en estos paraísos. Lo que muchos no saben es que esta situación de despojo o expoliación que el sistema capitalista o el neoliberalismo ha pretendido naturalizar como algo normal puede ser fácilmente corregible si existe la voluntad política global o regional de resolverlo. Si esto no se ha resuelto, es porque las personas que podrían hacerlo están ellas mismas implicadas en los beneficios que generan estas transferencias o fuga de capitales. También es de sobra conocido que los mayores bancos de cada país están metidos hasta el cuello en el proceso de falsificación de empresas en dichos paraísos. En este país, los grandes bancos, a través de su enorme influencia en los medios de comunicación e información, o mejor dicho, en los medios de persuasión, así como en los centros de investigación en las universidades, o en la propaganda que brindan ciertas fundaciones y revistas económicas, son todos ellos grandes promotores o también cajas de reproducción de las políticas neoliberales, las cuales consideran como normal los recortes del gasto público social con el fin de que sea supuestamente el mercado el que va a resolver los problemas de la sociedad. Todos estos consorcios financieros, económicos, empresariales, han estado facilitando y promoviendo la utilización de paraísos fiscales para que las grandes empresas, las grandes familias, no paguen impuesto, generando así una gran afectación al heraldo público, el patrimonio del dinero público. Como ecuatorianos, resulta
realmente patético escuchar su repetitivo discurso de falta de inversión extranjera o de necesidad de inversión extranjera, cuando ellos mismos están sacando a granel sus recursos fuera del país. Resulta aún más irrisorio cuando vemos que existen también candidatos presidenciales o políticos que de forma cínica nos invitan a brindar su voto, cuando ellos en su largo trajinar profesional vemos que nunca han apostado ni creen en el desarrollo del país, puesto que el desarrollo, como sabemos, implica un compromiso de todos en donde quien tiene más, por lógica, debe ser el que aporte más. Frente a esta realidad, estos sectores y estos candidatos cínicamente se han hecho a lo largo de la historia los de la vista gorda. Y en esto vale ser muy claros. Esta no es una práctica de los últimos 10 años del llamado correísmo de la Revolución Ciudadana, no. La fuga de capitales es una dinámica constante que tiene sus raíces en un pensamiento colonial, el cual se ha servido siempre de los recursos naturales, sol, agua, tierra, luz, mano de obra barata, para enriquecerse y luego sacar sus capitales afuera. Es una cultura conocida también como la de viveza criolla, ya que piensa únicamente en su propio beneficio o bolsillo y no en el beneficio del desarrollo del país. Eso se puede ver a lo largo de la historia en nuestro país, este modo de comportarse. Si a lo largo de nuestra historia republicana habríamos tenido una correcta cultura tributaria, más tiene, más paga, nuestro país no tendría en estos momentos esos terribles déficits heredados del pasado en materia de políticas públicas como son agua potable, saneamiento ambiental, salud, educación y un largo etcétera. Resulta paradójico que entre la lista de los Panama Papers se encuentre también el presidente argentino Mauricio Macri, su hermano, su padre. La implicancia de este presidente se da en un marco particular, ya que parte central de la campaña del PRO en Argentina estuvo caracterizada por la denuncia de la corrupción del gobierno saliente. Es realmente paradójico también como región contar con políticos y empresarios que se amparan en mecanismos tan poco transparentes, mecanismos que son utilizados por estafadores, mafias, traficantes de drogas y grandes evasores de impuestos. Lo que vemos entonces es que el propio sistema capitalista o neoliberal está ocupando o siendo cómplice de esta cultura de la opacidad sistémica. A pesar de todas las tecnologías que tenemos para transparentar nuestras acciones, el sistema busca mecanismos para que su dinámica de engorde se mantenga al margen de cualquier observación o fiscalización. En términos generales, podemos concluir diciendo que es el modo en que se ha presentado la información, puesto que nos remite a un escenario de Guerra Fría. Para los Panama Papers, los principales corruptos en el plano político son rusos, chinos o gobernantes de Medio Oriente. ¿Qué pasa con los estadounidenses? Ese es uno de los centros madre de los paraísos fiscales. Con los alemanes, con los franceses. Queda claro que la información hasta aquí se la ha tratado de manera sesgada e imparcial. La libertad de prensa implica no filtrar información en base a contubernios o conveniencias, sino difundir la información de todos por igual. Y ahora que se cumplen cuatro años de libertad negada a Julian Assange, vale la pena interrogarnos por qué se aplaude a los periodistas de los Panama Papers mientras que a Assange se le sigue privando de su libertad de forma arbitraria. Resulta muy curioso que se celebre la publicación de tantos documentos cuando Wikileaks viene publicando material que compromete seriamente a las potencias occidentales, información que por supuesto ha sido invisibilizada por la misma red de los emporios mediáticos que hoy publican los Panama Papers. Quería un poco ponerles en contexto, les vamos a quitar más el tiempo y le damos la palabra al profesor
profesor Ignacio Ramonera. Muchas gracias por su atención. Yo también quiero agradecerle a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador haber tenido la gentileza de invitarme, agradecerle también a CIESPAL, quien es quien me ha invitado a venir a Ecuador para participar en estas jornadas de homenaje a Julian Assange y también de movilización y de solidaridad. Y quisiera, efectivamente, la idea es de conversar, reflexionar en común en torno a los Panama Papers, ¿verdad? Lo que se me ha pedido es reflexionar en torno a este título sin subtítulo, ¿verdad? Panama Papers. Y sobre esta propuesta yo quisiera hacer una intervención en 3 puntos. En primer punto, quisiera recordar exactamente lo que llamamos Panama Papers, qué son los Panama Papers, de qué estamos hablando. Segundo, un poco como lo ha hecho nuestro amigo Julio, articular esta cuestión de los Panama Papers a la situación, digamos, actual del capitalismo financiero. ¿Qué articulación podemos hacer entre esta cuestión y la globalización neoliberal, el capitalismo financiero, el estado de la economía dominante hoy? Y el tercer punto es en torno precisamente a qué significan los Panama Papers en el marco del nuevo periodismo, digamos, de la nueva comunicación. En qué medida son una ilustración de lo que está cambiando en el mundo del periodismo. Entonces, primer punto, Panama Papers. ¿A qué le llamamos Panama Papers? Primero, ¿por qué se llaman Panama Papers? Porque se podrían llamar los documentos de Panamá, no sé, las revelaciones de Panamá. En realidad es una alusión a una gran revelación periodística que se hizo en los años 70, lo que se llamaron los Pentagon Papers. Los Pentagon Papers fueron unos documentos que se publicaron en 1971 y que permitieron revelar. En 1971 era el periodo de la guerra de Vietnam. Los Estados Unidos estaban haciendo una guerra en Vietnam desde hacía mucho tiempo. Esa guerra se termina en 1973, 1975. La paz se firma en el 75. Pero a partir del 73 ya está la desescalada. Pero en el 70-71 era, digamos, la mayor intensidad de esa guerra. Los Estados Unidos, con algunos aliados, bombardeaban sobre todo Vietnam del Norte y trataban de impedir que Vietnam del Sur, en aquel momento había 2 Vietnam, que Vietnam del Sur fuese ganado por una insurrección de carácter marxista, y habían enviado allí a más de 500.000 soldados. Una guerra de gran intensidad. Si ustedes han visto películas como Apocalypse Now, por ejemplo, son películas que describen bien la atmósfera que había, o Platoon, por ejemplo, ¿verdad? O Full Metal Jacket, ¿no? Películas muy conocidas que revelan bien lo que fue la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam en realidad nunca se declaró como guerra. El Congreso de Estados Unidos nunca tuvo que votar porque aquello fuera una guerra. Se votaban los créditos militares, pero nunca se votó la declaración de guerra. Y entonces, en 1971, precisamente una filtración, evidentemente Internet no existía en 1971. Como saben, Internet es un invento, la web es un invento de 1989. Y no tiene nada que ver con el 71. En aquel momento, en el 71, una filtración mediante un funcionario que tiene acceso a unos documentos, filtra esos documentos en el Washington Post, y esos documentos revelan precisamente cómo
los Estados Unidos fueron conducidos a hacer la guerra de Vietnam, y mostraba toda la superchería de aquella guerra, porque se habían hecho una serie de manipulaciones mediáticas para justificar la entrada en guerra de Estados Unidos, en la cual no tenía ninguna justificación. Eso, en cierta medida, dio lugar a... se llamaron los Pentagon Papers o los Vietnam Papers, ¿verdad? Y es una de las filtraciones más célebres de la historia del periodismo tradicional. Con después aquella que fue la de Watergate, ¿verdad? Donde también hubo un funcionario que hizo una serie de fugas de documentos. Entonces, primero, los Panama Papers se llaman así en alusión a los Pentagon Papers. ¿De qué se trata? ¿Qué son los Panama Papers? Esencialmente tiene que ver con lo que llamamos sociedades offshore. ¿Qué es una sociedad offshore? Una sociedad offshore es una sociedad, una empresa, que se crea en otro país que en el país en el que uno paga sus impuestos. Por ejemplo, si yo pago mis impuestos en Ecuador y creo una sociedad en un paraíso fiscal, en general, bueno, si la creo en otro lugar también, pero en general estas sociedades offshore, es decir, fuera de límite, fuera del alcance, fuera del suelo, estas sociedades offshore se crean en lugares donde la fiscalidad es muy ventajosa. Es muy ventajosa. Entonces, se crean precisamente porque ahí donde se van a crear estas sociedades que pagarían impuestos aquí, allí no van a pagar impuestos. Y de esa manera van a permitir el blanqueo del dinero, o van a permitir la evasión fiscal, o van a permitir una serie de negocios que en muchos países están prohibidos. Venta de armas, trata de blancas, narcotráfico, todo eso que los países, digamos, normalmente constituidos no permiten ese tipo de negocio, se pueden hacer bajo el amparo de las sociedades offshore en algunos lugares. Panamá es uno de ellos. Y en Panamá, una de las especialidades de Panamá, no solo de Panamá, en la mayoría de las pequeñitas islas del Caribe, las islas Caimán, las islas Vírgenes, etcétera, tienen esa especialidad. Diríamos que viven de eso, esencialmente, de acoger miles y miles. Por ejemplo, este caso de Panama Papers concierne 214.000 sociedades offshore. 214.000 sociedades offshore en un solo gabinete de Panamá, el gabinete Mossack Fonseca. En Panamá hay miles de gabinetes que se ocupan de eso, gabinetes de abogados. Entonces, esencialmente esta cuestión, estas sociedades se instalan en estos lugares y los hay en todas partes, en Europa también, en Mónaco, en Liechtenstein, en Luxemburgo, en San Marino, en Andorra, en Gibraltar, etc. Todos estos son micropaíses, microestados o microterritorios, a veces no tienen el estatuto de estado porque son dependencias de otros estados, que acogen a estas miles de sociedades que no pagan impuestos, pero que sí emplean a abogados, a empleados. La Mossack Fonseca tenía 500 empleados y evidentemente pagan un poquito de impuesto, y como son tan numerosas permiten que estos micropaíses tengan una rentabilidad importante. Entonces, en Panamá, precisamente, en uno de estos gabinetes, que se llama Mossack Fonseca, creado por la unión, la fusión de dos gabinetes que existían antes, un gabinete alemán, Mossack, fundado por un alemán, hijo de un oficial de las Waffen-SS, había sido hitleriano, que se refugió en Panamá, que creó ese
gabinete y su hijo heredó de este gabinete y se unió con el gabinete Fonseca, de un panameño muy ligado además a las clases políticas panameñas. Entonces, este gabinete, que es uno de los más importantes gabinetes creadores, amparadores de sociedades offshore, fue objeto de una fuga de información. No se sabe quién, aunque en este momento se sospecha de que fue un empleado de una agencia de Mossack Fonseca en Suiza, porque Mossack Fonseca tenía oficinas en el mundo entero para ir captando todas estas fortunas, patrimonios, empresarios, artistas, etcétera, que podían tener interés al tener un gran patrimonio de tener una cuenta en un paraíso fiscal, una cuenta offshore. Por ejemplo, esta actriz Kristen Stewart, ¿verdad? Tenía también una cuenta offshore en el gabinete de Mossack Fonseca. Entonces, parece que un empleado de la agencia en Suiza, Mossack Fonseca, fue quien obtuvo una serie, durante mucho tiempo, fue acumulando información sobre todas estas sociedades offshore desde 1977, que hace mucho tiempo, hasta 2015. Y empezó a enviar esa información obtenida discretamente, empezó a enviarla a un diario alemán. Este diario alemán es uno de los más prestigiosos periódicos alemanes, que se llama el Süddeutsche Zeitung, que quiere decir el diario del sur de Alemania, Süddeutsche Zeitung. Y Süddeutsche Zeitung empezó a recibir estas informaciones sin saber muy bien qué hacer. Y estas informaciones fueron acumulándose. En total, el Süddeutsche Zeitung recibió 11 millones y medio de ficheros. ¿Se dan cuenta? 11 millones y medio de ficheros sobre 214.000 sociedades offshore, con el patrimonio que había en cada una de esas cuentas y con el nombre no solo de la persona que había abierto la cuenta, que poseía esa sociedad, sino de todos los miembros del Consejo de Administración, todos los familiares, los amigos, etcétera, que estaban en el Consejo de Administración. Entonces, la Süddeutsche Zeitung, que es un periódico importante, pero que no es el principal periódico del mundo, como no tenía capacidad para analizar semejante masa de documentos, acudió a un consorcio de periodistas de investigación que está localizado en Estados Unidos y le pidió que secretamente decenas de periodistas especializados en temas económicos y en temas financieros viniesen a estudiar esos 11 millones y medio de documentos. Y durante meses y meses, ese consorcio de periodistas de investigación internacional, que reúne a centenares de periodistas, estuvieron estudiando y estuvieron encontrando estas personalidades que conocemos, empezando efectivamente por el presidente actual de Argentina, Macri, o por el primer ministro británico, David Cameron, o por el rey de Arabia Saudita, o por el primer ministro de Islandia, que ha tenido que dimitir, o por el presidente de Ucrania, que ha tenido que dimitir igualmente. Bueno, los miembros de la FIFA, los célebres, hasta el nuevo presidente de la FIFA, el que sucedió a Blatter, también tenía una cuenta offshore, ahí no pagaba impuestos. Y como hemos dicho, muchos periodistas, muchos deportistas, muchos artistas, etcétera, que tenían cuentas, y la prensa empezó, a partir de mayo,
abril, mayo de este año, empezó a publicar esos documentos, provocando en muchos países, supongo que en Ecuador también, escándalos cada vez que aparecía una personalidad ligada a ese tremendo escándalo de evasión fiscal. Eso es lo que llamamos los Panama Papers. No es evidentemente el primer caso de evasión fiscal, pero sí probablemente el mayor caso, el caso más masivo de, digamos, de información sobre tantas personalidades internacionales de cualquier lugar del mundo implicadas en estos asuntos. El segundo punto que quiero abordar, este primero quería definir lo que llamamos, que cada uno sepa lo que llamamos Panama Papers. El segundo punto es la articulación entre esto que son los Panama Papers y lo que es la economía de hoy. Muy rápidamente, porque no tenemos mucho tiempo. Lo que llamamos la globalización neoliberal. ¿A qué le llamamos globalización neoliberal? Que es una palabra que seguramente ustedes oyen frecuentemente y que se ha generalizado desde hace unos 15 años, digamos. En realidad es sencillamente el triunfo en el seno de la economía de las finanzas. En la economía hay lo que podríamos llamar la economía real, es decir, una economía donde, bueno, hay productores que producen bienes, estos bienes dan lugar a una comercialización, esto crea empleo, hay asalariados, hay capital y hay productos que se venden con más o menos éxito en el marco del mercado y esto genera ganancias y beneficios y hace funcionar la economía. Esa economía real, que es la economía industrial, la economía de los asalariados, la economía de la era industrial en su gran desarrollo, esa economía ha sido sustituida poco a poco, a partir de los años 70 primero, y de manera muy acelerada, a partir de los años 90, por lo que llamamos el capital financiero, por el hecho de que hoy el capital aporta más ganancias que la empresa o el trabajo. Si usted tiene una empresa que fabrica cualquier cosa, zapatos, relojes, chocolate, lo que sea, nunca ganará tanto como podrá ganar haciendo trabajar su dinero en la especulación monetaria. El dinero solo gana más dinero que el trabajo. Entonces, esto ha producido una especie de desequilibrio internacional en la medida en que lo que llamamos los mercados financieros han ido poco a poco tomando el poder en el seno de la economía. ¿A qué le llamamos los mercados financieros? Bien, cuando la gente tiene dinero, lo coloca en los bancos, y los bancos con el dinero especulan, lo meten en los mercados financieros, crean deuda, prestan dinero. ¿Cómo se crea el dinero? Yo supongo que aquí hay muchos economistas que conocen esto perfectamente. El dinero se crea mediante la deuda. Cuando usted le da un crédito a alguien, ya creó dinero. Así se crea el dinero. Si usted le da un crédito, le presta $1.000 a alguien a cambio de que él le dé 10% de interés, ya creó $100 de dinero. De la nada. Se crearon $100 más. Había 1.000, ahora hay 1.100. Y esto a escala mundial crea fabulosamente dinero. Mientras que para crear dinero con esta botella, yo tengo que fabricarla, pagarle a los trabajadores, transportarla, pagar la materia prima, venderla y luego voy a obtener quizá un poquito de beneficio.
ese poquito de beneficio sí puede ser interesante para mí, pero no crea dinero hasta que lo deposito en el banco y que el banco con ese beneficio presta dinero. Entonces, evidentemente, el capital financiero es una máquina creadora de ganancias. Y para que tengan una idea de lo que son los mercados financieros, si quieren, la riqueza que genera el mundo, la riqueza real, material, con la venta de petróleo, la venta de café, la venta de productos agrícolas, la venta de oro, con todo lo que produce la tierra, todo el trabajo de la administración, los salarios de los profesores, de los técnicos, de los ingenieros. ¿Cuánta riqueza se crea en el mundo en un año? En un año se crea, es difícil de calcular, pero se estima que en un año la riqueza que se crea en el mundo es de 45 billones de dólares. O sea, 45 millones de millones de dólares. 45 millones de millones de dólares. ¿Saben ustedes cuál es la masa de lo que llamamos los mercados financieros? La masa de lo que llamamos los mercados financieros. 3.500 millones de dólares. Por una parte 50, por otra parte 3.500. Los mercados financieros tienen más potencia financiera que la riqueza del mundo entera. Entonces, cuando los mercados financieros, por ejemplo, se ponen a especular contra un país, contra la moneda de un país, bueno, Ecuador tuvo que refugiarse en el dólar para no ser objeto de especulación. Pero un país como Venezuela, hoy día atacado por la especulación internacional, no puede resistir. Ningún país del mundo podría resistir. Porque efectivamente el mecanismo de la oferta y la demanda hace que, en términos simplemente de valor de la moneda, la masa es tal que desequilibra, puede desequilibrar, si lo decide cualquier moneda de cualquier país, si está en el circuito del cambio abierto, si no está protegido contra el control de cambios o por un sistema de control de cambios. Entonces, vivimos en un mundo precisamente en el que la mayoría de las personas que tienen dinero tratan de que ese dinero cree más dinero. Como decía antes Julio, esto está creando un mundo de desigualdades, un enorme mundo de desigualdades. Hace 15 años decíamos, por ejemplo, unos 50 ricos del mundo poseen más de la mitad de lo que poseen la mitad de los pobres del mundo. Hoy día, hoy en 2016, 3 personas, las más ricas del mundo, poseen más que lo que posee la mitad de los habitantes del mundo. 3.500 millones de personas. Tienen un patrimonio superior al patrimonio de 3.500 millones de personas. O sea que cada vez hay una tendencia a una mayor desigualdad. Que por otra parte, precisamente, en esta búsqueda de beneficio, de provecho, ¿verdad? Los mercados financieros tratan de imponer gobiernos que sirvan sus intereses. Nos podríamos plantear la pregunta siguiente: ¿qué poder tiene un poder político democráticamente elegido, un gobierno democráticamente elegido? ¿Qué verdadero poder tiene cuando, una vez que es elegido, llega al mando y se da cuenta que por encima de él hay mercados financieros que tienen esa potencia financiera de la que yo hablaba antes, ese impacto, esa fuerza de impacto de la que yo hablaba antes, que casi nunca pueden controlar su moneda, que tienen enormes dificultades a controlar los precios de las materias primas, porque hoy valen mucho, mañana no valen nada, y los países productores no siempre son capaces de organizarse. Miren la situación del petróleo, hace 2 o 3 años más de $100, hoy a menos de 50. Entonces, podríamos decir que por encima del poder de la democracia,
el poder que tenemos los ciudadanos de elegir a un gobierno, el que sea, pero el que corresponde a lo que deseamos, por encima de eso hay un poder que sí es un poder determinante, el poder del capital financiero, que quiere todo transformarlo en mercancía. Todo tiene que ser mercancía. No solo lo que ya es mercancía, digamos, las mercancías habituales, las materias primas, los productos del comercio y de la industria, sino todo, ¿verdad? Transformar en mercancía, por ejemplo, la salud, que debería estar protegida y cada uno debería tener el mismo acceso a la salud. Es algo que podríamos considerar como un consenso general. No, la salud es una mercancía y en muchos países ya no existen servicios públicos de salud. La salud está totalmente privatizada. Es el gran objetivo actualmente de este capital financiero, echarle mano al conjunto de la salud de los 7.000 millones de personas. Por ejemplo, las jubilaciones, privatizar las jubilaciones, que sean solo las empresas de seguros las que garanticen las jubilaciones y no el Estado, no el sistema por repartición, ¿verdad? O bien la educación, evidentemente, que toda la educación sea privatizada, que no haya educación pública, que todo el mundo tenga que pasar por la necesidad de comprar su derecho a educarse y no que este sea un derecho natural. Todo el mundo tiene que tener el derecho natural de ser educado. En muchos países ya no existe educación pública. Toda la educación ha sido privatizada. Muchos sectores, la naturaleza, cada vez más está privatizada, ¿verdad? En la medida en que avanzan los estragos ecológicos. Entonces, este universo, esta cultura de la ganancia a toda costa, esta cultura del enriquecerse a toda costa, esta cultura de la mercantilización generalizada de todo, es lo que conduce a miles y miles y miles de ricos a no tener ningún sentido de la solidaridad nacional, a no querer pagar impuestos, que los impuestos son los que permiten evidentemente construir escuelas, construir dispensarios, construir carreteras, construir servicios públicos para todos, que es el único patrimonio de los pobres. Cuando un pobre no tiene nada, aún tiene la escuela pública para sus hijos, aún tiene el hospital público o el dispensario público, aún tiene los transportes públicos que son más baratos. El patrimonio de los pobres es lo que el Estado construye con los impuestos y las tasas. Y bien, los más ricos evaden los impuestos, se desinteresan, se desolidarizan de los más pobres y van a refugiarse en esos paraísos para hacer prosperar más su riqueza. Y evidentemente esto es lo que los Panama Papers denuncian. Esto es lo que los Panama Papers ponen de relieve. Y es aún más escandaloso cuando se trata de líderes políticos que evidentemente tienen la responsabilidad de pedirle a los ciudadanos que paguen los impuestos, ¿verdad? Entonces, efectivamente, esta es la articulación entre mi primer punto y mi segundo punto. El tercer punto tiene que ver con la comunicación, porque claro, algo como los Panama Papers no hubiese sido posible hace 10 o 15 años, cuando el periodismo, la información, no había entrado en una revolución, que es la revolución que que constituye Internet, y sobre todo la revolución que se ha amplificado con las redes sociales, ¿verdad? Es decir, que antes el periodismo era una profesión muy jerarquizada, donde solo podían ejercer esa profesión aquellos o aquellas que eran admitidos en las empresas con mucho capital, que podían desarrollar la infraestructura técnica, tecnológica necesaria para tener un periódico,
la maquinaria para hacer un periódico, el papel, la tinta, los trabajadores para imprimir los periódicos, la gente que trabajaba en televisión, los capitales necesarios para crear las empresas de televisión o de radio, etc. Por otra parte, los periodistas tenían el monopolio de la información. Si los periodistas no lo decían, nadie lo podía decir. Lo demás era un rumor que podía circular de boca a oído, pero que no tenía el estatus de información que da una información impresa en un periódico o dicha por una radio o difundida por un televisor. Mientras que Internet, evidentemente, al abaratar y al generalizar la comunicación, al dotarnos últimamente de teléfonos inteligentes que no son más que computadoras, lo que llamamos un teléfono inteligente o una tableta es una computadora, y una computadora que no distingue entre el sonido, la imagen y el texto, como antes las máquinas lo distinguían. En una máquina de escribir de un periodista de hace 30 años no se podía imprimir un sonido, en una máquina de escribir no se podía imprimir una imagen, ¿verdad? Mientras que ahora en el teléfono enviamos imágenes, textos, sonidos, todo eso está mezclado, tiene el mismo estatuto, es una ecuación matemática hecha de ceros y de unos, digitales. De ahí viene la palabra dígito, digital, porque es solo de ceros y de unos. Una fotografía no es una fotografía es una ecuación. Cuando antes, en la fotografía, digamos, con película, era una fotografía analógica, reflejaba, mediante un proceso químico, la luz que había recibido. Ese no es el caso actualmente. Entonces, si cada uno de nosotros tiene ahora esa computadora miniaturizada, ahora cada uno de nosotros puede hacer información, buena o mala, de calidad o pésima, pero puede hacerlo. Cada uno de nosotros tiene el poder que antes solo tenía un gran canal de televisión. Y las redes sociales en particular, todas las redes nuevas, Facebook, evidentemente, Periscope, Instagram, Snapchat, todo esto ha permitido el desarrollo de una abundante cantidad de información que hace que hoy día podemos oponernos a la información dominante, aunque ésta siga teniendo un estatuto. Pero sobre todo, también lo decía Julio antes en su introducción, pero sobre todo ocurrió a partir de mediados, hace unos 10 años, mediados de los años 2000, ocurrió la invención de ese fenómeno que fue Wikileaks. Wikileaks, esto que inventó Julian Assange. ¿Y qué es Wikileaks? Wikileaks es partir del principio que hoy, en una sociedad informatizada, efectivamente, los archivos ya no tienen la apariencia material que tenían antes. Por ejemplo, los archivos de esta universidad. Hace 30 años, para cada uno de los estudiantes que estuvo aquí a lo largo de los, ¿cuántos años tiene? O sea, 70 años. Bueno, pongamos hace 20 años, durante los 50 años que tenía la universidad, para cada estudiante había 1,5 kilos de papel. Porque estaban todos sus expedientes, sus notas, los informes de los profesores, etc. A veces sus propios documentos, sus exámenes. Entonces, en 50 años, los archivos solo de los estudiantes ocupaban salas enteras grandes como esta. Nadie se podía llevar esos archivos, porque había que traer un tren, no un camión, un tren. Y había que traer a decenas de trabajadores para meter esos archivos en esos camiones y pasarse años estudiando esos archivos. Hoy día
los archivos de esta universidad, de los 70 años de esta universidad, caben en un pendrive. Y alguien se los puede llevar en el bolsillo de su camisa. Entonces, los archivos de Mossack Fonseca, 11 millones y medio de archivos, 214.000 empresas con su historial, eso no se podía sacar antes de un gabinete de abogados. Hoy se saca con un pendrive. Como ha hecho Snowden, que se ha llevado los archivos de la NSA, nada menos. No en un pendrive, en varios pendrives, pero cabe en un bolsillo. Entonces Julian Assange entendió que ahora todas las instituciones iban a tener los archivos informatizados. Las administraciones, los bancos, los hospitales, el gobierno, la diplomacia, todo eso iba a estar informatizado. Y que bastaba que una persona trabajando en esa empresa fuese testigo de una mala acción, para llamarlo de alguna manera, y quisiera denunciar esa mala acción para que esa persona pudiera sacar ese archivo y que existiese en cierta medida un buzón donde esa persona pudiera depositar ese pendrive y tuviera la seguridad de que su anonimato sería preservado y que su información sería estudiada, analizada, verificada y, en caso de verificación positiva, difundida, porque era para el bien de la humanidad. Eso fue lo que inventó Julian Assange cuando creó Wikileaks. Y efectivamente, por haber creado Wikileaks, es perseguido, porque algunas de esas, aunque Wikileaks ha difundido cantidad de información sobre muchas cosas, sobre asesinos, pedófilos y los cómplices de los asesinos pedófilos, uno de los peores asesinos pedófilos de la historia reciente, ¿verdad? Fue un asesino del norte de Francia al sur de Bélgica, ¿ya? Y tenía muchos cómplices y en los procesos nunca salieron los cómplices y Wikileaks reveló los documentos de los juicios. Y también, por ejemplo, el caso Pro-Alaba, en el que era una empresa británica que compraba vendía sus servicios muy caro a las empresas contaminantes de Europa, empresas nucleares, químicas, etcétera, que querían deshacerse de sus desechos, y esta empresa los compraba y luego secretamente las iba desperdigando por África, por las grandes ciudades africanas, multiplicando el número de cánceres, multiplicando el número de enfermedades de piel, el número de enfermedades mortales. Pero hasta entonces Wikileaks era un aporte fundamental, recibiendo toda clase de premios internacionales, premios de la ONU, premios de Amnistía Internacional, premios de las principales organizaciones humanitarias o de las federaciones de prensa. Pero cuando difundió los crímenes de guerra que se cometieron en Irak y en Afganistán, cuando difundió los cables diplomáticos que enviaban los embajadores en cada uno de los países donde se encuentran embajadores de Estados Unidos, que demostraba que cada embajador en la mayoría de los países, embajador de Estados Unidos, se comporta como un virrey. Entonces ahí los americanos ya dijeron no, hasta ahí hemos llegado. Entonces empezaron a perseguirlo y tuvo que refugiarse en el único país que le prestó asilo, que fue Ecuador, de manera admirable, ejemplar. Entonces, efectivamente, los Panama Papers, no los ha difundido Wikileaks, pero la difusión es semejante, es el modelo de Wikileaks. Y el funcionamiento de la prensa es igual que Wikileaks. Wikileaks también, antes de difundir, se lo daba a la prensa, para que la prensa, a los mejores periódicos del mundo, verificasen.
Entonces, efectivamente, los Panama Papers, como ven, y esta es mi conclusión, los Panama Papers nos hacen reflexionar primero sobre este fenómeno que llamamos los paraísos fiscales, lo que significan y representan en el mundo de hoy, al margen del interés de la mayoría de los ciudadanos del mundo, por qué se toleran, por qué se aceptan, por qué se siguen soportando. Segundo, indica bien una de las enfermedades en las que estamos, que es esta dominación absoluta del capital financiero sobre la vida de la gente. Y tercero, y es el respiro, podríamos decir, es que gracias a las innovaciones en materia de información que introdujo Julian Assange, ahora hay lo que llamamos lanzadores de alerta, como el caso de este lanzador alerta de los Panama Papers, que sigue siendo anónimo, o el caso de Edward Snowden, que fue el que difundió de qué manera la NSA nos está vigilando mediante el sistema PRISM. De esta manera, estos Panama Papers nos permiten entender mejor algunas de las características del mundo de hoy que conviene corregir. Muchas gracias.